Bueno, este mes de septiembre se cumplen 150 años del primer censo nacional, lo cual no quiere decir que no haya habido censos anteriores. Había censos y había padrones que vienen fundamentalmente del último periodo de la monarquía española, el periodo borbónico. Fundamentalmente Carlos III y antes que él, su hermano Fernando VI había hecho un primer padrón en España que se llamó el Censo del Marqués de la Ensenada. ¿Para qué se hacían estos censos? Eran un instrumento de diagnóstico y de política pública. Es decir, los ilustrados consideraban que antes de aplicar una política se debía conocer la índole de la población sobre la cual se iba a aplicar esta política. Entonces, en lo que era el Virreinato del Río de la Plata, se hicieron padrones durante el periodo colonial e inclusive se hicieron censos y padrones ya durante el periodo nacional. Lo que tiene de importante este censo del 69, que fue un censo esta vez planificado por el país independiente y a escala nacional. Es decir, que entraba todo el territorio argentino, o al menos el territorio de lo que era la Argentina en ese momento, que era muy distinto al territorio actual. No estaban aún delimitadas ni las fronteras exteriores, ni la división política interna de las provincias. Por una de esas casualidades sobrevivió, ingresó al archivo a fines del siglo XIX, o sea, bastante rápido, relativamente, bajo la dirección de un director del archivo que se llamaba Pardo, y era un papel que si uno lo ve es muy quebradizo y tiende a amarronarse, es un papel celulósico con mucha lignina. Otra cosa que resulta llamativa al verlo, bueno, eran los datos que se preguntaban, porque de esos datos uno puede llegar, o interpretando esos datos, uno puede llegar a establecer cuáles eran en ese momento las prioridades que tenía el Estado para definir las políticas. Ninguna política se puede definir si yo no conozco el sujeto sobre el cual voy a aplicar esa política. Entonces, evidentemente, le interesaba conocer ciertos detalles de enfermedad, sobre todo porque esas enfermedades hacían a las personas que la padecían incapaces para el trabajo. Y la Argentina era un país que comenzaba tímidamente su expansión y necesitaba desesperadamente mano de obra. Y la población era escasa. Sobre todo era escasa para emprender labores que son, o eran en ese momento, no hoy, que el campo es sumamente capitalista, o sea, tiene un desarrollo importante capitalista, pero en ese momento la agricultura era una actividad muy intensiva en mano de obra. Aquí, en estos territorios, se había practicado fundamentalmente la ganadería, que requiere menos mano de obra, y que tiene gente natural del país que estaba mucho más capacitada. Pero los oficios agrícolas hicieron que la Argentina se convirtiera en una gran demandante de mano de obra a nivel internacional. Entonces, bueno, el Estado también interesaba conocer los inmigrantes que había, dónde estaban radicados esos inmigrantes. Y en el 69, ahora, bueno, obviamente los censos actuales son mucho más complejos, pero en el censo del 69 fundamentalmente se preguntaba el nombre y apellido de la persona, la nacionalidad, que era un aspecto importante porque está bien que tímidamente, pero ya había comenzado a ingresar la inmigración, que tuvo su época de oro en 1870, 1880, pero ya había comenzado a ingresar, entonces le preguntaba la nacionalidad. La profesión es muy interesante por el tipo de profesión que se consignaba, si podemos llamarle hoy en día profesión, porque estaban entre los comerciantes, planchadoras, propietarios, peones, aparecía como profesión la de mendigo, por ejemplo, o la de pobre, que es todavía más curiosa, porque quizás es una situación, pero no es una profesión. Se preguntaba también si los hijos eran legítimos o eran hijos naturales, y si eran hijos que estaban, digamos, en la familia, pero no, digamos, no había habido una adopción de hecho, pero estaban como agregados a la familia. Y se preguntaba por algunas enfermedades, ya sea mentales, que son típicas de la época, es decir, diferenciar la persona
con determinadas capacidades intelectuales disminuidas. Y otra cosa curiosa que se preguntaba, que era una enfermedad muy común en ese momento, era el bocio, que es una enfermedad que viene de tomar aguas que no tienen un determinado nivel de minerales. Hoy esa enfermedad prácticamente desapareció, a lo mejor se conserva en algunos lugares bastante recónditos del norte, porque en general los alimentos cuentan con esos minerales para impedir que nosotros desarrollemos esa enfermedad. Pero en ese momento era importante preguntarlo. Es decir, estos los datos fundamentales, la edad, me olvido, también se preguntaba, la relación de parentesco que había entre las familias, también era un dato que el Estado le interesaba. Luego, a partir de ese censo, el censo siguiente, desgraciadamente, se hace en el 14, en 1914. Y eso, digamos, para los estudios históricos es bastante complicado, porque tenemos un periodo donde el país tuvo cambios profundos que no queda registrado, no ha quedado registrado en ningún lugar. Si una cosa es la Argentina del 95 y otra la Argentina de 1914. Y después no tenemos otro censo nacional hasta 1947, en pleno peronismo. O sea que el país varió muchísimo y nos quedó una laguna tremenda en donde no se hicieron censos. Luego sigue el 60, el 70, el 80, es historia más conocida. De estos censos, a partir del 14, en lo que es hoy el INDEC, se conserva exclusivamente la cédula vacía, sin los nombres, porque esos censos fueron destruidos por el secreto estadístico. Este censo, lo que tiene de peculiar, lo mismo que el censo del 95, que el Archivo General de la Nación para ese periodo, para esos dos censos, va a conservar las cédulas nominales. Esto quiere decir que aparecen los nombres identificados de cada una de las personas.